Hola, muy buenas noches, una cordial bienvenida a todos nuestros televidentes de Pasión por Santa Marta, a los cibernautas, un saludo muy especial. Gracias por estar con nosotros, conectados por vía internet. Esta noche les tenemos una invitación al seminario taller Atención Psicosocial a Víctimas del Conflicto Armado. Y para contarnos todos los detalles y de qué se trata, nos acompaña Julia Rojas. Ella es profesional en psicología y educación, especialista en gerencia de calidad, terapia sexual y de pareja, con una amplia experiencia en programas y proyectos psicosociales con la población víctima del conflicto armado. Julia, gracias por estar con nosotros en Pasión por Santa Marta. Buenas noches a todos y a todas. Primero que todo, darte las gracias por permitirnos a través de este espacio ingresar a los hogares y generar algunas expectativas con respecto a este tema. Esa es la idea. También nos acompaña Félix Orozco, grafólogo científico, consultor gráfico, grafo psicológico, grafólogo forense, director de la organización Ser Productivo. Félix, doctor Félix, gracias por estar con nosotros aquí en Pasión por Santa Marta una vez más. Adela, muchas gracias nuevamente, por supuesto, de estar en el set de Pasión por Santa Marta. Contentos de estar nuevamente en esta ciudad bella y hermosa, como siempre, y que bueno, que a través de nuestra organización Ser Productivo hemos querido traer otro tema de capacitación, como es atención a víctimas del conflicto armado, y por eso nos acompaña en realidad quien va a ser nuestra protagonista de esta noche, la doctora Julia Rojas, quien es la especialista en esta temática. Bueno, pero Félix, a mí me gustaría iniciar esta entrevista preguntándole lo siguiente: ¿qué día va a ser este taller? ¿Dónde se va a desarrollar? Bueno, Adela, inicialmente lo vamos a realizar acá en la ciudad de Santa Marta. Va a ser, tengo aquí la agenda, el 18 de abril aquí en la ciudad de Santa Marta. Vamos a estar de hecho en varias ciudades del país. Vamos a estar por ejemplo en Ibagué el 25 de abril, el 26 vamos a estar en Bogotá, el 12 de abril vamos a estar inicialmente en Villavicencio también. Doctora Julia, ¿qué temas específicos van a tratar en el seminario? Bueno, los temas que realmente de acuerdo a lo que es el conflicto, enmarcado en el conflicto, vamos a tratar de acuerdo a la necesidad que tiene el país en medio de un posconflicto. Ley 1448-2011 es clave, de ahí parte todo lo que toda la necesidad que se genera para atender a la población víctima y resarcir sus derechos. Vamos a trabajar obviamente lo que el profesional, todas las estrategias y todas las herramientas que el profesional necesita para hacerle el acompañamiento, porque recordemos, es acompañamiento psicosocial a la población víctima. No es intervención, son unas fases, un análisis de contexto que le permita al profesional saber en qué contexto, pues valga la redundancia, está la víctima. La etapa de caracterización que permite saber cuáles son los hechos que tiene la víctima, los hechos victimizantes, y de ahí las situaciones de conflicto que vive la víctima, no solo como víctima, también enmarcado en una familia y en una comunidad. Recordemos que el conflicto armado desafortunadamente fraccionó una familia y fraccionó toda una comunidad. Ya lo que viene, que son las estrategias en sí, que es como digamos la base terapéutica, pero entendiendo a la víctima como un ente que se encuentra en una sociedad, en una cultura, y es un hecho histórico, partiendo de esas, digamos, de esos elementos. Esos son los elementos que se van a trabajar, básicamente. ¿A qué profesionales va dirigido, doctora Julia? Bueno, cuando me hacen esa pregunta, a mí me gustaría decir, no, el psicólogo, el trabajador social, porque en última son los que van a las casas de las víctimas a trabajar o a hacerles acompañamiento. Pero mira, desde el portero, desde la empleada que maneja los servicios de las entidades públicas, necesitan tener el manejo de cómo recibir a esa víctima que viene desplazada. El abogado, el médico, la enfermera, los funcionarios públicos de alto rango, podríamos decir, los gerentes, todas las personas como un aporte a la paz necesitan formarse en lo que es atención psicosocial a víctimas del conflicto armado. Recordemos siempre que estamos en aras de mejorar un país, de crecer como nación. Entonces es necesario, los periodistas, los de la comunicación, todo el mundo que desea hacer un aporte a la paz,
merece formarse en lo que es atención psicosocial. Obviamente que los psicólogos y los trabajadores sociales, los antropólogos, todos los profesionales de la salud deben, digamos que, fomentar aún más ese trabajo en comunidad, a nivel de familia y a nivel individual. Reiterémosles a todos nuestros televidentes la fecha, el lugar. Como lo decía el doctor Félix, recuerde por favor. Bueno, vamos a estar aquí en la ciudad de Santa Marta el 18 de abril, vamos a estar reunidos en un hotel que se llama el Hotel Cantamar, es un hotel nuevo que está ubicado en la zona del Rodadero. Pero no solamente vamos a estar en la ciudad de Santa Marta, como te contaba Adel inicialmente, vamos a estar también en Ibagué, en Bogotá, en Villavicencio y en Bucaramanga, porque como bien dice la doctora, esto es un aporte a la paz. En este momento el país se encuentra en un momento histórico, en un momento muy crucial, en el cual nuevamente nos encontramos en un proceso fundamental de paz, en el cual no solamente es el tema de llevar a que los actores armados lleven, por supuesto, al desarme, sino precisamente este tema, el tema de las víctimas. Ellos están necesitando precisamente de profesionales que sean autónomos, de profesionales que sean específicos y de profesionales que sean idóneos en esta temática de poderles solucionar y llevarles a dar una solución a su vida de forma psicosocial. Y precisamente los profesionales que se encuentran enfrentados, que se encuentran expuestos a atenderlos, son los que necesitan estar capacitados. Por eso hemos querido entonces brindar a través de la organización Ser Productivo una capacitación que sea idónea, que sea específica y que sea puntual a la necesidad de estos profesionales para que puedan brindar una solución a las víctimas a nivel nacional. Ahí en pantalla van a salir los números telefónicos para que todas aquellas personas que están viendo el programa y quieran hacer parte de este seminario taller puedan comunicarse y pedir más información. Doctora Julia, ¿en qué consiste la atención psicosocial? ¿Usted nos puede explicar un poco? Bueno, lo vemos como una disciplina, digamos que desde el punto de vista académico es una disciplina enmarcada en la psicología social. Es una oferta de servicios que se le dirige a la víctima, a sus familias y a toda una comunidad para resarcir esos derechos, para mitigar el impacto que produjeron estos hechos victimizantes en las personas. La atención psicosocial es, vamos a ponerte un ejemplo así como bien, tenemos a la víctima, pero vamos a entender la realidad de la víctima. Cuando entendemos la realidad de la víctima me refiero a que esa víctima está inmersa en un contexto social, en un contexto histórico, es una víctima que tiene unas necesidades particulares, es una víctima que es mujer, que puede ser hombre, que puede ser niño, que puede ser niña, que puede ser adulto mayor. Cuando el profesional entiende esta realidad, teniendo en cuenta esa realidad, le hace su acompañamiento, pero ¿qué hace? Toma los elementos resilientes, es decir, ¿qué tengo yo como víctima que pueda aportar para salir adelante, para superar ese daño, para cuando yo eche el cuento de lo que me sucedió, sufra y llore menos? No quiere decir que la atención psicosocial vaya a ser o vaya a generar que la víctima olvide. Olvidar lo que sucedió es imposible, eso siempre va a estar ahí en la fibra de nuestro ser. La atención psicosocial lo que hace es, hay un acompañamiento en entidades del Estado que te van a resarcir tus derechos, pero también hay un acompañamiento desde la parte emocional, y es decirle a la víctima, estoy aquí, estás acompañada por mí, vamos a caminar, vamos a caminar una ruta de posibilidades para yo mejorar como persona, para yo mejorar como familia y para yo mejorar como vecino de una comunidad. Eso es lo que es la atención psicosocial. Muy importante y sobre todo en estos tiempos de diálogos de paz, que es una noticia que se desarrolla día a día en nuestro país. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero por favor continúe con nosotros. Llegó la hora. Renueva tus registros y mejora tu empresa. Este año,
Evita la sanción de la Ley 1727 del 2014 y renueva tu matrícula mercantil, empresa sin ánimo de lucro y Registro Nacional de Turismo hasta el 31 de marzo. En cualquiera de las sedes de la ciudad o municipios, te esperamos para renovar tus registros. Cámara de Comercio de Santa Marta, creciendo contigo. Restaurante Gran Manuel, con más de 45 años de experiencia, sigue siendo en Santa Marta el líder en la gastronomía de pescados y mariscos. Te esperamos. Un ambicioso proyecto de expansión y renovación del alumbrado público con tecnología LED de gran eficiencia y amable con el medio ambiente se está implementando en la ciudad, enfocado para crear identidad con ambientes acogedores, atractivos, menos contaminantes y amigables, haciendo más seguras sus calles para poder así disfrutarlos con tranquilidad. Santa Marta está cambiando, una iniciativa de la Alcaldía Distrital a través de la concesión Alumbrado Público de Santa Marta. Tienda Naturista Vitalezza, reconocida por la venta de productos naturales nacionales e importados, te ofrece medicina y terapias alternativas, estética facial y corporal, reflexología, drenaje linfático, desintoxicación iónica. Porque tu salud es lo más importante, Tienda Naturista Vitalezza. El buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache, un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros, ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan. Te ofrecemos Plan Separe, recibimos todas las tarjetas de créditos, disfruta de nuestros descuentos y promociones. Boutique Apache. Davon te invita a mantener limpia a Santa Marta. No arrojes basura. Es natural el amor que sentimos por la tierra que nos vio nacer. Davon. Gracias por continuar con nosotros aquí en Pasión por Santa Marta. Les recuerdo que nos acompaña la doctora Julia Roja, profesional en Psicología y Educación, y el doctor Félix Orozco, grafólogo científico, consultor grafopsicológico. Bueno, y estamos hablando de un tema muy importante. Doctora Julia, a mí me gustaría que usted nos explicara cuál es el objetivo de esta atención. Son dos verbos básicos. El verbo es la acción, es mitigar y resarcir un daño. Mitigar es bajar a su mínima expresión o que descienda a su mínima expresión el daño causado. Repito y reitero, no olvidar, pero sí bajar a la mínima expresión ese dolor y que la víctima pueda seguir para adelante. Básicamente es eso. ¿Cuál es la diferencia entre atención psicosocial y atención psicológica? Pues hay una brecha bastante digamos que gigante. La atención psicosocial, comencemos por la atención clínica que se hace al interior de un consultorio, donde el paciente es paciente, se dirige, busca al psicólogo porque padece o tiene una patología, se le manejan unos signos clínicos con un protocolo de seguimiento que hace el psicólogo. La atención psicosocial, el psicólogo o el trabajador social va hasta donde la víctima, investiga su contexto, investiga su cultura, lo puede tocar, lo puede abrazar, puede llorar con él. Con la psicología clínica, no, porque ocurre aquello de la contratransferencia emocional. También la atención psicosocial tiene algo muy lindo, lo que te decía, de puedes abrazar a la víctima, puedes llorar a la víctima, pero no te puedes poner en los zapatos de la víctima porque no podrías ayudarla, no podrías conducirla por el camino que tienes que conducirla. Entonces, básicamente esa es la diferencia que existe entre una disciplina y otra, que sí hay terapias en las dos, sí, pero son terapias muy diferentes. La terapia clínica se maneja entre cuatro paredes, la terapia psicosocial, digamos que en el marco del conflicto armado colombiano, se maneja en un campo donde ocurrieron crímenes desastrosos para recuperar ese espacio. Entonces tiene una serie de diferencias y digamos que en este momento el boom
El boom es la terapia psicosocial, es la atención psicosocial, y es por eso que yo los estoy invitando a que se formen en esta disciplina. Doctor Félix, ¿qué valor agregados tienen los profesionales al formarse en este tipo de seminario taller? Precisamente, Adela, dice la doctora Rojas, estamos en el boom, pero bien es cierto que aunque estamos en el boom, este no es un tema nuevo. La sociedad colombiana lleva más de 80 años de violencia, lleva más de 80 años de desplazados. Se está hablando de hace 5 años, tal vez, o 3 años, del tema o el concepto o el término de desplazados y de víctimas, pero en realidad lleva ya mucho tiempo. Estamos en el boom, por así decirlo, porque es el momento en el cual la ley o el Estado colombiano ha establecido precisamente la ley de víctimas, recién se establece y lleva una prolongación de 10 años, en donde precisamente los profesionales de este momento y los cuales están relacionados con el tema de las víctimas necesitan y requieren capacitarse, recibir las competencias necesarias y requeridas, entonces, para que puedan estar habilitados en la preparación y en la, ¿cómo le decimos?, en la atención precisamente a las víctimas, que desafortunadamente, por ser algo nuevo, entre comillas, porque ya sabemos que tiene mucho tiempo, la academia, por así decirlo, la universidad no está capacitando al profesional en temas tan actuales y necesarios como estos. Por eso es que nosotros, como organización Ser Productivo, estamos precisamente pensando en el éxito, en que las personas, en que el profesional actual tenga esta capacitación para poder dar una solución necesaria actualmente. Doctora, ¿por qué es necesaria la atención psicosocial en el marco del conflicto armado? Cuando se establece la ley, la 1448, se despliegan una serie de herramientas que se les da a la sociedad, que se les da a las instituciones públicas para que trabajen con estas víctimas y para que haya una indemnización administrativa, cosa muy delicada porque es un dinero que se le da a la víctima, entendiendo con que no se le está pagando a la víctima el ser que ya no está. Es diciéndole, estás en un momento de crisis económica, este dinero te puede servir para superar ese estado de vulnerabilidad. Pero ¿qué pasa? Nos olvidamos, y desde el mismo Estado, nos olvidamos un poco de que cuando se le da ese dinero a la víctima, cómo se sintió esa víctima, esa mamá, esa esposa que perdió ese ser querido, que tenía que recibir el dinero porque estaba pasando la necesidad, pero cómo se sintió emocionalmente. Entonces, lo que hace la atención psicosocial, y por eso es que es tan necesaria, es que la víctima entienda que lo que sucedió no fue culpa de ella, primero. Segundo, que ese dinero tenga la emocionalidad, digamos que no me gusta emplear el término curada, pero sí como preparar a la víctima para que no tome ese dinero como que, hey, te estamos pagando a ese ser querido, sino que tómalo, ayúdate, pero ayúdate de adentro hacia afuera. Entonces es un complemento, es la integralidad de lo económico con lo afectivo, con lo histórico, con lo social, con el todo del fenómeno. El fenómeno es la víctima, el todo son las partes, es proteger ese todo, básicamente es eso. Muy importante, doctora, todo lo que usted acaba de decir. Esperamos que todos los televidentes se sientan identificados con esta información. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos. Gases del Caribe somos un gran equipo de personas capacitadas, siempre a la vanguardia de la tecnología. Formamos parte de la transformación de una sociedad progresista de manera permanente, los 365 días del año, atendiendo de manera exclusiva a nuestros usuarios, sin olvidarnos de sus necesidades, anhelos y deseos de superación. Por eso, en Gases del Caribe lo hacemos. Todo por tu bienestar. Un ambicioso proyecto de expansión y renovación del alumbrado público con tecnología LED de gran eficiencia y amable con el medio ambiente se está implementando en la ciudad.
enfocado para crear identidad con ambientes acogedores, atractivos, menos contaminantes y amigables, haciendo más seguras sus calles para poder así disfrutarlos con tranquilidad. Santa Marta está cambiando, una iniciativa de la Alcaldía Distrital a través de la concesión Alumbrado Público de Santa Marta. Boutique Vanilla te ofrece vestidos exclusivos para damas, con las últimas tendencias de moda y estilo para todos los gustos. En fechas especiales, el lugar ideal es Boutique Vanilla. Despierta el sentido del gusto y el olfato en Comidas Rápidas La Carreta, el lugar ideal para disfrutar el verdadero sabor de la comida con tu familia y tus amigos. Yo cierro la llave cuando me cepillo, aunque mis padres paguen el agua que consumo. Recuerdo cuando los ríos estaban secos. Súmate, juntos podemos contribuir a un mundo mejor. Prevenir 1A, la mejor alternativa para realizar los exámenes médicos de ingreso laboral, exámenes para trabajos en altura, exámenes para conductores, también psicométricos para licencias de conducción. Te esperamos. Prevenir 1A. Dabón cree en una Santa Marta sostenible, limpia, segura y amable. Pon lo tuyo, quiérela. Es natural el respeto que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer. Dabón. Gracias por su compañía. Bueno, doctor Félix, vamos a hacer una invitación más a toda la gente que nos está viendo para que nos acompañen en este seminario de taller. Claro que sí, Adela. Queremos entonces invitarles a todos los profesionales de la salud, de la psicología y de carreras afines que están relacionados con este tema de las víctimas. Estamos invitándolos entonces inicialmente en Santa Marta el 18 de abril. Vamos a estar realizando este taller, un seminario de taller de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado. Estaremos entonces no solamente en Santa Marta, sino en Ibagué, en Villavicencio, en Bucaramanga e inclusive en la ciudad de Bogotá, brindando entonces unas herramientas muy esenciales y fundamentales para que todos estos profesionales que están relacionados con las víctimas puedan tener entonces precisamente las herramientas que puedan ser efectivas en la solución y en la atención psicosocial a las víctimas del conflicto armado. Les recuerdo que en pantalla están los números telefónicos para que todas aquellas personas que quieran más información puedan ponerse en contacto. Doctora, ¿cuáles son los beneficios de la víctima que cuenta con un acompañamiento psicosocial? Básicamente superar estados de vulnerabilidad. Yo hablaba ahorita de cuando la víctima recibe un acompañamiento por unas entidades del Estado que le brindan todas esas herramientas, pero que también empieza a darse cuenta que puede llorar, que puede manifestar lo que sucedió, recordando que a muchas víctimas ni siquiera se les permitió llorar la pérdida de sus seres queridos, porque en los encuentros violentos donde se dañaban a las personas no se les permitía llorar a sus muertos. La víctima en este momento tiene un estado de confort, es lo que yo lo llamo así, un estado de confort donde puede llorar, puede sacar esa suciedad de 20, 25 años de daño. Entonces es básicamente eso, el estado de confort que se le brinda a la víctima para que llore a sus muertos y para que supere el daño. Háblenos de las experiencias exitosas en la atención con víctimas. Sabes que esa es una pregunta que me gusta mucho porque en terreno se ven tantas experiencias hermosas. Los encuentros comunitarios que se hacen, programamos para 30 personas y aparecen 80 personas. Está lloviendo y las víctimas siguen en medio de la lluvia jugando, felices, digamos que felices en lo que pueden ser ellas felices y en lo que poco o mucho se les lleva, y yo diría que es mucho desde la parte emocional. Víctimas que manifiestan no querer ir al primer encuentro, al segundo encuentro van muy tímidas, al tercer encuentro ya la víctima va como maquillada, como arreglada, y uno la ve y uno dice, bueno, si logro que esta señora por lo menos se levante y baile, porque son espacios lúdicos,
me doy por satisfecha, y uno hasta llora, uno las abraza, uno les dice se puede seguir adelante, yo te voy a acompañar. Entonces son muchísimas las experiencias exitosas que se consiguen con esta población. ¿Cuáles cree usted que son los retos de la atención psicosocial en Colombia? Que no la tomemos solamente como el boom que yo mencioné ahorita, tomémosla como un elemento histórico importante en medio de un posconflicto y en medio de que todos nos formemos para recibir a esta población víctima. En este momento hay 7 millones de víctimas en Colombia reportadas, porque yo sé que son muchas más. Es que cada profesional desde su parte humana reciba a esas víctimas. ¿Qué recomendaciones tendría usted para todas las personas que nos están viendo en esta noche y se identifican con este tema? Que cuando vayamos a formarnos en lo que es atención psicosocial o acompañamiento psicosocial, tengamos en cuenta lo más importante, el factor humano. Eso es la clave de formarse en lo que es atención psicosocial, el factor humano, lo de adentro. Doctor Félix, menciónenos una vez más los beneficios de participar en este seminario taller. Así es, Adela. Como les decía, desafortunadamente nuestra academia, nuestra alma mater o nuestra universidad, donde nos formamos, no tuvimos la oportunidad de formarnos específicamente en una temática particular y sobre todo necesaria a nuestro entorno, a nuestra nación, como es el tema de las víctimas del conflicto armado. Estamos en un proceso histórico, lo hemos repetido una y otra vez, en donde estamos propendiendo, buscando la paz, pero la paz no es solamente el desarme. Hay un tema muy importante y es el tema de las víctimas. Y hablamos de más de 17.000, dijimos. 7 millones. Más de 7 millones, pero seguramente es mucho más. Las estadísticas nos hablan que cuando son 7 millones reportadas, en realidad ese es el 50%. Nuestra nación es una nación de víctimas en realidad. Todo aquel que se enfrenta a una televisión y ve una noticia también pasa a ser víctima. Entonces, como profesionales de la psicología, de trabajo social o de la medicina, es necesario y es fundamental el tener las herramientas específicas que sean idóneas para dar una respuesta a la necesidad actual en la que nos encontramos. Doctora Julia, ya para terminar, como usted es especialista en este tema, a mí me gustaría que usted nos oriente, porque las personas común y corriente también debemos tener de pronto un manejo, un conocimiento para poder tratar a estas personas que tal vez no son familiares o en casos habrán familiares. ¿Cómo nos puede usted orientar para uno poder tratar de la mejor forma a estas personas que han pasado por este proceso? Tener en cuenta algo así pequeño pero que hace mucho, no tratar a la víctima como un enfermo. La víctima no tiene depresión, la víctima está pasando por una situación propia de un conflicto. La víctima no está enferma, la víctima no está loca, y es lo que le decimos a los profesionales, no atender a la víctima como loca, como depresiva. Y a la gente del común hay una digamos que la sensibilidad. La víctima necesita un abrazo. Estoy aquí, eso es suficiente para, digamos, que identificarse, repito, no ponerse en los zapatos de la víctima, pero sí identificarse con el dolor que está sintiendo. Básicamente eso. Estoy de acuerdo con usted, doctora. Bueno, ya para terminar, una invitación más, doctor Félix, para que la gente tenga ahí en su agenda anotado que debe acompañarnos a este seminario taller. Claro que sí. Entonces queremos invitarles a todos, amigos, psicólogos en formación, trabajadores sociales, profesionales de la medicina, que a nivel nacional, recordemos, estaremos en Santa Marta, en Villavicencio, en Bogotá, en Ibagué y en otras ciudades a nivel nacional en el seminario taller de atención psicosocial en víctimas del conflicto armado. Si vas a obtener las herramientas requeridas y necesarias para poder desempeñarte en esta labor. Y recuerda entonces, a nivel nacional, si estás pensando en el tema laboral, la ley de víctimas tiene ya establecido 10 años, pero sabemos que eso va a ir mucho más allá. Entonces, esta capacitación se te va a presentar a ti como una oportunidad, como una ventaja competitiva en el tema laboral. Ahí en la pantalla están los números telefónicos para que usted se comunique directamente. Doctora Julia, gracias por haber estado con nosotros aquí en Pasión por Santa Marta y por haber compartido esta información tan importante. Bueno, nuevamente muchas gracias por abrir este espacio y pues, a ver, yo sé que muchas personas van a quedar con expectativas grandísimas con respecto a este tema.
Claro que sí. Doctor Félix, gracias una vez más por acompañarnos. No, muchas gracias a Pasión por Santa Marta por invitarnos nuevamente acá. A ustedes gracias por el tiempo que nos han brindado, por permitirnos entrar a sus hogares y especialmente a sus corazones. Si desean ver nuevamente esta entrevista, pueden entrar a www.pasionporsantamarta.com. Los espero mañana.